Hola, soy el doctor Manuel Jesús Padilla Huicap, neurólogo pediatra. Laboro en el Centro de Atención Neurológica de Niños y Adolescentes, conocido como CANA, aquí en el estado de Campeche. El día de hoy hablaremos sobre un trastorno del neurodesarrollo muy frecuente, el trastorno de espectro autista, antes conocido como autismo. La importancia de la revisión de este tema en particular obedece a que hemos observado un incremento en la prevalencia de esta entidad. ¿Qué es el trastorno de espectro autista? Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. Uno, una alteración en la calidad de la interacción social del individuo que lo presenta, como una alteración también en la comunicación, especialmente en la comunicación verbal. Sumado a este trastorno de interacción social y del trastorno de la comunicación, encontramos que estos pacientitos por lo regular presentan patrones muy repetitivos en cuanto a sus comportamientos y los intereses que manejan por lo regular son muy restringidos. El trastorno de espectro autista es una entidad que se observa más comúnmente en los varones y existe una relación de 5 varones afectados por cada niño. Existen niveles o grados de afectación según puede ser de intensidad leve, moderada o severa, también conocida como grave, y es importante reconocer la intensidad del trastorno porque esto nos dará la pauta para saber qué grado o necesidad de ayuda va a requerir el paciente que lo presenta. El trastorno de espectro autista se puede ver en promedio en 1 o 2 de cada 100 niños y el momento de la presentación por lo regular es alrededor de los 2 o 3 años de edad. ¿Cómo identificar este trastorno? Si tenemos que un niño tiene un patrón de desarrollo psicomotor normal, es decir, que va adquiriendo las habilidades correspondientes a su edad y en un momento de su vida, cercano al año y medio, 2 años de vida, sufre un estancamiento en la adquisición de esas habilidades o presenta una regresión de habilidades ya adquiridas, debemos de tener presente esta posibilidad diagnóstica. Van a existir manifestaciones muy tempranas del padecimiento y este es un trastorno que entendemos que no se cura y que va a permanecer a lo largo de la vida del individuo, con cambios en cuanto a su evolución dependiendo de la etapa o momento de la vida que se esté viviendo. En los niños pequeños podemos observar algunas características. Dentro de estas tenemos una muy reconocida, los problemas de interacción al momento de hacer contacto visual. Son individuos que viven más en el mundo de los objetos o de las cosas que en el mundo de las personas. El niño con un espectro autista por lo regular tiene comportamientos repetitivos, patrones que se dan siempre de la misma manera. Uno de estos, comúnmente de reconocer, el aleteo de las manos, aletear las manos, balancearse, ¿sí? O también presentar movimientos que le permiten al niño ir de un lado a otro y hacerlo de manera continua. También puede ser que el niño tenga patrones como caminar de puntas o gusta en un momento dado de girar en forma frecuentemente sobre su eje o pues haciendo círculos. Otra de las características que tienen estos niños es que de pronto, sin tener una causa que lo justifique, pueden presentar un llanto inmotivado o tener crisis de risa. De pronto también el niño puede entrar en unas llamadas crisis sensoriales, donde el niño de pronto puede ponerse a llorar y entonces la familia o las personas no identificar cuál es la razón, si el niño en su momento se encontraba bien y de manera abrupta empieza a tener este tipo de comportamientos. A veces estos niños tienen fijaciones por objetos extraños y de repente puede ser que se interesen por traer un hilo, traer una botella de plástico, una cuchara. Entonces dicen, ¿por qué el niño tiene estos patrones donde realmente tiene tanto apego a estas cosas que para otro niño de su edad podría ser que no tenga ninguna justificación, ninguna razón?
Además de este tipo de situaciones, estos niños también pueden demostrar una sensibilidad muy variable, donde pueden ser tan tolerantes al dolor como en su momento no tolerar ciertos ruidos. Algunos niños tropiezan, caen, se lastiman, y a diferencia de otro niño que a lo mejor respondiera con llanto, estos niños puede ser que se levanten, se sacuden y continúan con su actividad. Cuando nosotros lo vemos en un contexto social, podemos percibir que el niño se mantiene aislado o segregado socialmente porque él elige eso en lugar de interactuar con los otros niños. Y a lo mejor si los niños están en un juego donde corretean, van, atrapan una pelota, el niño con un espectro autista también puede ser que esté corriendo junto con los demás niños, pero no integrado durante la actividad de juego. Estos niños igual tienden a ser niños con poca fantasía o poca imaginación a la hora de jugar. También llama la atención que si tienen juguetes y si los juguetes tuvieran ciertas capacidades sofisticadas, ruidos, colores, luces, a lo mejor el niño, en él es más común agarrar un carrito y en lugar de hacer un uso adecuado del juguete, voltearlo y girar y entretenerse dándole vueltas y vueltas al carrito, o cosas que tengan esta particularidad de girar, como por ejemplo los ventiladores. Estos niños, para poder ser diagnosticados, tenemos que reconocer estas alteraciones en cuanto a la interacción social y de la comunicación y estos patrones repetitivos con estos intereses restringidos. La mejor manera de poder hacer el diagnóstico es a través de la elaboración de la historia clínica, la herramienta más útil en la práctica médica. Asimismo, podemos utilizar algunos estudios complementarios. ¿Por qué es importante que nosotros diagnostiquemos y tratemos de manera oportuna el trastorno de espectro autista? Porque de esto dependerá el pronóstico que va a tener este paciente y su funcionabilidad. Tenemos que elaborar en la historia clínica un examen físico y neurológico para poder en un momento dado poder identificar cuál podría ser la causa de esta entidad. No existe una causa única. Se sabe que influyen muchos factores. De los factores más significativos, la herencia es fundamental, porque si en la familia existe la historia de parientes con este trastorno, o si existiera un hermano en el seno de la familia con el diagnóstico de espectro autista, la posibilidad de que otro hijo desarrolle el trastorno aumenta, y este puede ir desde un 2 hasta un 18%. También es fundamental que en el examen físico busquemos alguna alteración en las características fenotípicas. ¿Por qué? Porque este trastorno de espectro autista podría estar relacionado con alguna enfermedad o un síndrome genético. Es importante que busquemos alteraciones también en la piel, porque existen algunas enfermedades neurológicas con las cuales puede estar íntimamente relacionado el trastorno. Una enfermedad conocida como complejo esclerosis tuberosa podría ser una de estas. Es importante que hagamos algunos estudios. Dentro de las herramientas que tenemos, podemos evaluar el comportamiento del niño a través de diversos tests. Desde el punto de vista psicológico, existen algunas baterías que pueden ser aplicadas que nos permitan en un momento dado sospechar o ratificar si el niño está presentando conductas del espectro. Van a haber otros estudios que se van a individualizar su uso dependiendo del caso. Los niños que tienen espectro autista son niños que tienen un riesgo más elevado de desarrollar crisis convulsivas y epilepsia. Entonces, en estos niños estaría justificado efectuar un estudio de electroencefalograma. Pero si nosotros creemos que el niño puede tener una lesión estructural del sistema nervioso relacionada con el espectro autista, justificaríamos otros estudios como una tomografía cerebral o una imagen de resonancia magnética cerebral. El espectro autista, por lo regular de la mano, va acompañado de algún grado de discapacidad intelectual, y solo tenemos un porcentaje que va con un coeficiente intelectual normal o incluso superior.
Estos niños antes se les conocía como autistas de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, un término que en la actualidad ha caído en desuso. Es importante que identifiquemos las características clínicas para poder determinar y sospechar en esta entidad. Fundamental hacer el diagnóstico y después establecer un plan de tratamiento para estos niños. Realmente no existe medicinas que estén indicadas para los síntomas nucleares del espectro autista. El tratamiento que se elige realmente va a depender si el autismo se está presentando como una entidad aislada o está asociada a otro trastorno. ¿Qué es común encontrar en este tipo de niños? Bueno, estos niños frecuentemente pueden tener relacionados trastornos por déficit de atención con hiperactividad, lo que se conoce como TDAH. También pueden cursar con desórdenes de ansiedad, trastornos del comportamiento donde existen conductas obsesivas compulsivas. Podemos encontrar alteración del estado de ánimo como conductas donde observamos depresión infantil. Entonces, si existiera asociado un trastorno de sueño, los tratamientos van a estar encaminados a esto. Si el niño tiene espectro autista y existe una comorbilidad, el tratamiento que elijamos va a depender de esta comorbilidad. Entonces, si tiene déficit de atención con hiperactividad, tendremos que utilizar fármacos que nos ayuden a mejorar las manifestaciones de inatención, de impulsividad y de hiperactividad. Si tiene un desorden de ansiedad, por consiguiente, tenemos que manejar esta entidad. Si el niño está cursando con alteraciones de sueño, vamos a emplear algunos fármacos que nos ayuden a regular el sueño. ¿Por qué? Porque sueño y espectro autista están íntimamente relacionados. Si el niño tiene conducta agresiva, si el niño no sabe reconocer situaciones de peligro, es un niño muy impulsivo, tiene movimientos no propositivos, algo conocido como movimientos estereotipados, que son repetitivos de la misma forma como el aleteo, como balancearse, habrán algunos fármacos que puedan emplearse para disminuir estos patrones de comportamiento inadecuado, para disminuir la agresividad. Es fundamental también aceptar que el tratamiento no es unimodal o unilateral. El tratamiento tiene que ser realizado de manera conjunta. Esto implica a más profesionales de la salud. Tener de nuestro lado a personal del campo de la psicología que pueda trabajar con terapias para modificar las conductas disruptivas que presente el niño o, en su mejor de los casos, reforzar los patrones de comportamiento adecuado del niño. Y existen métodos como el método ABA, que se emplea en la actualidad y que está considerado fundamental dentro del manejo. Además del psicólogo, si estos niños tienen alteraciones en el desarrollo del lenguaje en menor o mayor grado, porque hay niños que tienen un lenguaje que se caracteriza por ser monotonal, que no tienen ningún problema para poder decir cualquier palabra, pero no hacen un uso adecuado del lenguaje, lo pragmático del lenguaje, utilizar la comunicación verbal para expresar sus necesidades. Si se requiere de una intervención en el lenguaje, los logopedas son una alternativa de apoyo. Lo mismo que el psiquiatra infantil o psiquiatra, porque esto permitirá, con el manejo conjunto, mejorar la calidad de vida del niño con espectro autista. Recordar que la identificación oportuna del trastorno mejorará el pronóstico en cuanto a la calidad de vida del niño, y van a existir algunos factores que nos pueden hablar de un mejor pronóstico. Si nosotros intervenimos oportunamente y el niño antes de los 5 años desarrolla un lenguaje, entonces el pronóstico final puede ir mejorando. También va a tenerse que considerar cuál es la causa, porque si obedece a una lesión cerebral, evidentemente las intervenciones tempranas pueden ayudar a que el niño desarrolle su potencial. Tenemos que recordar una frase de Goethe que decía: si me tratas como me ves, nunca dejaré de ser lo que soy. Si me tratas como debiera de ser, dejaré de ser lo que soy para llegar a ser lo que pueda ser.
el espectro autista es una entidad que tenemos que decir no se cura. Va a sufrir cambios en cuanto a las diferentes etapas de la vida. Si intervenimos de manera temprana, podemos llegar a mejorar la calidad de vida de estos niños, y lo que buscamos es la autonomía, la independencia. Hasta hace algún tiempo hablábamos de que deberíamos de ser más inclusivos. Si el niño tiene este trastorno, deberíamos de aceptar que lo tiene y deberíamos de darle la oportunidad e incluirlo a una escuela, integrarlo con los compañeros. Actualmente ya no hablamos solamente de inclusión, hablamos de aceptar las diferencias. Entonces, la intervención va más allá de dar una medicina. La intervención requiere de terapias de psicomotricidad, ya que si cursa con torpezas motoras, estas terapias le ayudarán. Terapias de lenguaje si existen problemas en el desarrollo de la comunicación verbal. Terapias de integración sensorial. Actualmente se están llevando a cabo la inclusión de estos niños con este tipo de terapias para hacer que sean más tolerantes a ciertas situaciones, luces, música, ¿de acuerdo? Y también terapias de integración social. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es no caer en uso de cosas que pongan en riesgo la integridad del niño, porque el tratamiento farmacológico es útil. La terapia psicológica con el método ABA es otra alternativa. Hay otras cosas que han sido aprobadas, como la musicoterapia, la hipoterapia también se recomienda, y hay algunas que tienen poca evidencia científica y otras que por completo no tienen ninguna utilidad. Antes se hablaba que la dieta con restricción de gluten y caseína, es decir, quitar la proteína del trigo, proteína de la leche. Actualmente se ha visto que no existe ninguna evidencia científica para justificar hacer estas dietas restrictivas. Si de antemano el niño con espectro autista es muy selectivo en su alimentación y solo come ciertas cosas, el ser restrictivo lo puede llevar a otros problemas. Antes se hablaba de utilizar dietas con suplementación de ácidos grasos como el omega 3. Actualmente se dice que no existe una evidente justificación para usar esto. Y así puedo enumerar una serie de cosas que se ofrecen para ayudarles a los niños que no tienen evidencia científica, y que lo que sí se puede hacer con ellos es el tipo de intervención o el modelo que hemos platicado con anterioridad. Si usted tiene un niño con sospecha de trastorno de espectro autista, nosotros podemos valorarlos en nuestro centro de atención integral, centro de atención neurológica de niños y adolescentes, donde podremos en su momento darles un plan de manejo y quedamos a sus órdenes. Si ustedes tienen alguna duda, no omitan enviarnos sus comentarios. Contamos con una página en Facebook que tiene un carácter totalmente educativo. Recuerde que juntos podemos lograrlo. Hasta pronto.